Y le invito a que abran sus Biblias allí en 2 de Samuel, capítulo 6. Continuamos con el estudio de la vida de David. 2 de Samuel, capítulo 6. Le damos gracias a los músicos. Ellos, si quieren, pueden ir saliendo ya para que la tormenta quizás no los agarre. Tienen que ir algunos lejos, así que siéntanse libres cuando ustedes quieran salir. 2 de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer hoy y voy a tratar de ser breve en esta mañana, compartir algunas ideas, introducir este mensaje y el domingo que viene venimos y seguimos trabajando con él. Espero que ustedes tienen todos un outline, lo tienen ahí. Bueno, el mío está en inglés, así que voy a tratar de traducir. Hemos titulado, hermanos, esta serie que hemos estado tratando, El hombre conforme al corazón de Dios, o la vida de David. Y queremos ver un momento ahora en la vida de David donde ya él está instalado como rey. Ya hemos visto sus pruebas pasadas, algunas de sus luchas, sus vicisitudes, sus encuentros con enemigos del mismo de adentro de Israel en Saúl. Pero ya David ha sido instalado como rey y le viene a David una gran prueba. Vamos entonces a leer y entonces hablaremos un poquito acerca de esta prueba. 2 de Samuel 6, comenzando en el versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hemos titulado este mensaje «Una desnudez que agrada a Dios sobre los hombres». Una desnudez que agrada a Dios sobre los hombres. Hermanos, nuestra fe y lealtad a Cristo será puesta a prueba. Dice: «Pastor, bueno, casi siempre es puesta a prueba». Sí, es verdad. Nuestra vida cristiana, pudiéramos decir, toda es como una gran prueba. Y en realidad Dios a sus hijos dice que los disciplina. Por eso dice la palabra que Dios al que ama, disciplina.
Ahora, esta disciplina de Dios a su pueblo no es usualmente o no es solo como pensamos que es cuando nos dan un castigo por algo que hicimos mal. Dios castiga y Dios trae consecuencias y permite consecuencias en nuestra vida cuando hacemos mal. Pero lo que Dios siempre está haciendo con su pueblo es que los está probando. ¿Y para qué es la prueba? Para disciplinarnos. ¿Y qué cosa trae la disciplina de Dios? Que es durante toda la vida, trae instrucción a nuestras vidas y trae crecimiento a nuestras vidas. Por lo tanto, la disciplina de Dios la tenemos que ver como algo que es constante en la vida del cristiano, no necesariamente como un castigo, sino como algo que Dios usa en el diario vivir de nuestras vidas para hacernos crecer, para que los conozcamos más, para que seamos instruidos más en quién es Él y para que descubriéndolo entonces podamos disfrutar en su presencia y en nuestra relación con Él. Por lo tanto, nuestra fe y lealtad va a ser puesta a prueba cuando en momentos en nuestra vida tengamos que decidir a quién complacer. Si vamos a complacer a Dios o a los hombres. David tuvo esa prueba en su vida, en este momento. Y eligió complacer a Dios más que a los hombres. Y nosotros queremos mirar a esta escena en la vida de David y poder empezar a preguntarnos a nosotros si nosotros estamos complaciendo, agradando a Dios por encima de complacer y agradar a los hombres, y viendo la vida de David, sacar lecciones para nuestra vida. Llegamos a un momento en la vida de David donde David ya es rey, tiene éxito. Y yo no sé usted, hermano, pero usualmente mi vida es más probada y mi relación y mi alianza con Dios y mi fidelidad a Dios es más probada en el éxito que en los momentos donde no tengo éxito. En otras palabras, si usted es como yo, ha habido momentos en mi vida de gran dolor, de gran sufrimiento, donde no tengo lo que quisiera tener, donde las cosas no están bien. Usualmente esos son los momentos donde yo he venido más cerca de Dios. Me acuerdo cuando llegué a este país, qué difícil fue ese primer año. Quizás algunos de ustedes no pueden entender eso, pero yo creo que sí, que de una manera u otra todos nosotros los inmigrantes podemos tener simpatía con aquellos que llegan y están pasando un tiempo de ¿qué? De dificultad. Y más aún hoy, que las cosas están más difíciles. Pero yo tenía un hueco en mi corazón. Extrañaba personas queridas que había dejado atrás y estaba enfermo con ese hueco, con ese dolor. Yo vivía por allá arriba, por el Northwest, en la 17 Avenida, en la 30 Calle, en un lugar donde mi ventana no tenía cobertura y por ahí me entraba el aire acondisoplado. No tenía aire acondicionado donde vivía, pero recibía el aire acondisoplado que el Señor enviaba por las noches. Y de vez en cuando se oían algunos tiros sonar y gente corriendo por allá atrás, pero bueno, el aire seguía soplando, ¿verdad? Y el Señor estaba ahí a mi lado, pero me acuerdo que mi alma y mi vida en gran dolor me hacía buscar de Dios, me hacía acercarme. No había ninguna iglesia por ahí cerquita, excepto una iglesia pentecostal, y como fui yo a esa iglesia, gracias a Dios, no era de los superapóstoles de hoy, ¿verdad? Era un poco más del corte antiguo pentecostal, y yo lo único que hacía era me acercaba, iba y lloraba delante del altar. No sabía quién era, pero vi una mujer que me ponía la mano y lloraba por mí. Y el Señor me ministró en ese tiempo, ¿verdad? A veces donde menos pensamos que Dios, ¿qué? Va a ministrar o va a obrar, ahí está la mano de Dios obrando y sorprendiéndonos. Pero lo interesante es que a medida que me fui estableciendo en este país, ¿verdad? Y empecé a prosperar. ¿Cuántos han prosperado? ¿Verdad? Ese llanto, ese dolor y esa búsqueda empezó a dar lugar quizás a una sobriedad, a una quietud y a una seguridad donde ahora me era un poquito difícil salir a la iglesia. Ya tenía carro, ya estaba prosperado, ya estaba en un lugar tranquilo,
Pero ahora a veces, ay caramba, salir para la iglesia ahora. Todo está bien, ¿para qué voy a salir a buscar de Dios? ¿No? ¿Verdad? Caramba, orar. Si usted es como yo, los momentos de éxito son momentos de gran tentación en nuestra vida. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando ustedes entren en esa tierra prometida y construyan casas en ese lugar donde fluye la leche y la miel, en ese lugar donde van a prosperar, no se olviden. ¿De quién? De Jehová. No se olviden que Jehová es el que los ha sacado de tierra de Egipto. No se olviden que Jehová es el que los ha introducido en este lugar. No se olviden de Dios. ¿Y qué es lo que le pasó al pueblo? Se olvidaron. Precisamente se olvidaron. Y no solo se olvidaron cuando entraron, sino que desde que este pueblo que sale de Egipto, ustedes saben que el pueblo estaba ¿cómo? Esclavos en Egipto. Esclavos en Egipto. Salen, Moisés los saca con gran brazo liberador y allí en el desierto, ¿verdad? También tienen prueba y necesidad. Dios empieza a proveer, Dios empieza a manifestárseles a ellos. ¿Y cómo se le empieza a manifestar Dios a ellos? A través de un líder. Este líder que es Moisés, que no representa más que un mediador. Dios en este tiempo de desierto, como también en tiempo de éxito, quiere manifestarse a su pueblo. En todos los momentos en tu vida, Dios quiere instruirte acerca de Él, que conozcas quién es Dios. Y en este tiempo de desierto, ¿cuántos hemos estado en tiempo de desierto y de prueba? Dios quería enseñarle algo a este pueblo. Tenía una cita con este pueblo en el desierto porque quería prepararlos para la tierra prometida que fluye leche y que fluye con miel. Y quería que ellos estuvieran arraigados en quién era Dios, este Dios que los había sacado. Por eso es que el mismo Moisés, que es este líder que Dios escoge, le pregunta una y otra vez a Dios, a Jehová, ¿quién tú eres? Háblame más de ti. ¿Sabías tú que ese es el corazón de un hijo de Dios? El corazón de un hijo de Dios está no solamente buscando el maná de Dios en el sentido de lo que Dios nos pueda dar, sino está buscando quién es este Dios. Cuando Dios obra en nuestras vidas, empezamos a interesarnos y a poner un gran valor en poder entender, en comprender y en conocer quién es mi Dios. Y Dios sabe que solo así vamos a poder deleitarnos en Él, y solo cuando entendamos y comprendamos a este Dios vamos a poder ser llenos de la plenitud de este Dios, de tal manera que cuando llegue el momento de éxito y el momento de prueba en cuanto a los hombres, vamos a poder agradar primero ¿a quién? A Dios antes que a los hombres, y vamos a poder danzar o hacer fiesta delante de Dios. Y por eso es que pasaron por el desierto, y es necesario, antes de poder caer aquí, una pequeña reseña de lo que Dios ha estado haciendo, porque se nos ha introducido aquí un instrumento, un artefacto que quizás algunos de ustedes no conocen, y es un arca, es un contenedor muy especial que Dios le había dicho a Moisés, a su mediador, que él construyera cuando estaban en el desierto. Cuando Moisés subió allí al monte Sinaí, Dios quería darle a Moisés instrucciones para que Moisés, como mediador entre Dios y los hombres, pudiera hablar estas instrucciones y darle a conocer al pueblo quién es Jehová, quién es Dios. ¿Cuáles son algunas de las instrucciones que le da Jehová a Moisés? Le da los 10 mandamientos, le da muchas otras leyes, y también le dice que Moisés tiene que construir un arca. Y el arca era como una caja grande, una caja de madera, era una caja cubierta de una cobertura de oro, y en esta caja Moisés iba a poner su vara, iba a poner las tablas, se iba a llamar el arca del testimonio.
Y de encima de esta caja, él iba a poner como diríamos, una cobertura, una cierta tabla, y no era una tabla, era de oro, que se iba a llamar el asiento propiciatorio. ¿Cómo se dice en español? La cobertura propiciatoria. Y allí Moisés iba a traer la sangre de los sacrificios y la iba a derramar en ese lugar. Y arriba de esa asiento o cobertura propiciatoria iban a haber 2 querubines. Y de entre esos 2 querubines, donde estaba la sangre, encima de la caja o del arca del testimonio, Dios le iba a hablar a Moisés. En otras palabras, el arca representaba un testimonio de que Dios estaba entre ellos con una revelación. ¡Wow! ¡Qué gran bendición esa! Pensar que Dios entre nosotros con un testimonio. Testimonio quiere decir precisamente esto, con un testigo, con una primera evidencia, con una evidencia confiable de sus palabras. El pueblo tenía entre ellos y Dios le estaba dando a Moisés una evidencia de sus palabras. Él iba a hablar en esa arca. Esto era un símbolo de que Dios estaba en medio de ellos y que este Dios habla a su pueblo, que este Dios se le revela a su pueblo. Pero eso no era todo. Esta arca del testimonio iba a ser guardada en una tienda. Y esta tienda se iba a llamar la tienda de reunión, la tienda del encuentro, ¿verdad? En esa tienda del encuentro, de la reunión, iba a venir el mediador y iba a recibir el testimonio, las palabras de Dios para hablar con el pueblo. Y lo que Dios está diciéndole a este pueblo, yo quiero reunirme con ustedes. ¿Sabías tú que tenemos a un Dios que ha querido reunirse, encontrarse con su pueblo? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? La tienda de la reunión, la tienda del encuentro, precisamente revelaba un Dios que quería reunirse, que quería encontrarse con su pueblo. Y por eso Dios le dijo a Moisés que la construyera, que pusiera dentro el testimonio de donde saldrían esas palabras, porque Dios quiere estar con su pueblo. Tenía una presencia constante esta tienda y esta arca, de que la presencia del Dios vivo que habla, que se encuentra y que busca a su pueblo, estaba allí con ellos. Si ustedes siguen la historia a través de Pentateuco, es decir, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, se dan cuenta que era precisamente este lugar donde Moisés entraba, y dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y salía, y la gente sabía que Dios había estado con Moisés y que tenía palabras para el pueblo. El pueblo, después de haber estado al pie del monte Sinaí, donde habían habido nubes y centellas y truenos y estruendo, estaban atemorizados delante de Dios. Y le dijeron a Moisés que Dios no nos hable a nosotros, háblanos tú, Moisés. Y eso era precisamente el propósito de Dios. Quería enseñarle a un pueblo allá en el Antiguo Testamento que para poder acercarse a Dios hay que venir a través de un mediador. Moisés era ese mediador. Dios quiere hablar, Dios quiere reunirse con su pueblo, pero Dios quería enseñar en qué forma y en qué manera esto iba a ser posible. Dios era la bendición del pueblo y quería mostrarles eso al pueblo. Por eso es que a lo largo del desierto, este Dios dice que se manifestaba en la presencia de una nube. Y dice que la nube se posaba y siempre estaba encima de la tienda del testimonio, donde estaba el arca, el testimonio de Dios. Y que cuando esa nube empezaba a subir y empezaba a moverse, no es que había un huracán como ahora, ¿no? Sino es que la presencia de Dios estaba diciendo, levanten sus tiendas que tenemos que movernos. La guía de Dios,
La presencia de Dios entre ellos. Oye, este pueblo tuvo gran bendición, ¿verdad que sí? En poder ver estas señales de Dios, al Dios vivo que de noche los protegía y los guardaba con fuego y los calentaba, y de día esta nube también los guiaba y les daba sombra, y no les faltó el alimento, el maná, y no les faltó el agua, y sus vestidos y sus zapatos no se gastaron. Y Jehová estuvo con ellos y habló con ellos. Y esa arca representaba la presencia del Dios vivo, el pacto de Dios con su pueblo. Dios vive, Dios os ha escogido, Dios quiere hablaros y Dios lo va a hacer a través de un mediador. Escuchad, tengáis cuidado en cómo acercarse, tiene que ser a través de un mediador. Hay que seguir estas instrucciones, prestar atención a la presencia de Dios. No quitéis los ojos de la presencia de Dios, porque ahí va vuestras vidas. Eso es lo que Dios estaba tratando, ¿verdad?, de enseñar. Enseñando también en un futuro, a un día, donde esa tienda del encuentro ya no iba a ser de pieles, ya no iba a haber otros elementos materiales, sino iba a ser una tienda de encuentro que iba a ser de piedras vivas. Yo creo que esta tienda del encuentro, de la reunión, representa la iglesia. Es el lugar donde Dios habita. ¿Qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Yo voy a habitar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Mi pacto, yo he jurado, habrá salvación. Yo estaré con ustedes. Yo caminaré entre ustedes. Yo voy a tener mi testimonio en ustedes. Alguien puede decir, ¿dónde está hoy esa tienda del testimonio? ¿Dónde está esa nube? ¿Dónde está ese testimonio a través del cual Dios habla? El Espíritu de Dios ha cogido su palabra y su ley. ¿Y dónde dice que la ha puesto? En mi corazón. Ahora cada uno de nosotros somos esas piedras que Dios ha unido para construir un tabernáculo no hecho de manos, para construir su iglesia. Por eso es que le dijo a Pedro, Pedro, yo voy a construir mi iglesia, yo levantaré mi iglesia, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro. Y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. El Espíritu Santo os guiará. ¿Dónde está ese testimonio ahora? El Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo que nos ha llevado al mediador. ¿A quién? A Cristo. Toda la ley y los profetas, decía Cristo, apuntaban ¿a quién? A Cristo. A Jesús, a la obra redentora de Dios a favor de su pueblo, al Dios que se hace carne y camina entre nosotros, revela su voluntad para nuestras vidas y nos trae seguridad delante de Él. Pero vemos en esta historia de Segunda de Samuel, si ustedes se fijan un poquito más arriba, esta arca había acabado de dar un paseo muy interesante. Si nosotros seguimos leyendo la historia, vemos que eventualmente esta arca la llevan para poseer la tierra prometida, ¿verdad? Los levitas cruzan el Jordán llevando el arca adelante, toman a Jericó también con el arca en sus hombros, ese testimonio de Jehová, esta instrucción de Jehová, ¿verdad? Pero eventualmente, no sé qué sucede, y voy a, ¿verdad?, poner algunas ideas mías aquí, ustedes también pueden compartir conmigo. Ya conquistan, ya se establecen en la tierra y eventualmente desaparece la prominencia del arca. ¿Dónde está el arca? Sabemos que está ahí en algún lugar y sabemos que la Biblia también nos da indicios de que está en algunas de las ciudades de los jueces. Pero ya no vemos la misma insistencia en el arca, en la presencia de Dios, en el testimonio de Dios, en la guianza de Dios. Y lo que vemos al final de los jueces es precisamente que estos jueces de Israel en algún momento empiezan a decir junto con el pueblo que es necesario un rey. Que nosotros tenemos, al igual que las otras naciones, tener un rey.
Y yo me pregunto, ¿y para qué servía el arca del testimonio que estaba entre ellos? Dios no les había prometido que iban a haber un mediador. Dios no les había dicho que Él iba a hablar directamente a través precisamente del testimonio de esa arca y de la tienda de reunión y de la tienda de encuentro. Pero este pueblo ha sido duro de cerviz, y esa es la historia. Pueblo duro de cerviz. Estaban en ese desierto y ya el pueblo estaba pensando, habían acabado de salir de Egipto y pensaban en ¿qué? Las carneras de carne que teníamos en Egipto. ¿Quién nos diera que pudiéramos volver a Egipto? ¿A qué? A comer de la carne de Egipto. Hemos dicho que Egipto representa al mundo. Egipto representa el pecado, y este pueblo que había sido liberado de alguna manera clamaba, murmuraba, se quejaba y quería volver a Egipto donde estaban esclavizados. Pero no importa que estuvieran esclavizados, si podían gozar de los deleites de la carne que los ofrecían y los deleites temporales en aquella esclavitud. Este pueblo de alguna manera aparentemente, aunque estaban en Egipto, parece que estos egipcios eran muy inteligentes. Y les daban a este pueblo, después de trabajar muy duro como esclavo, les daban ¿qué? Comida en abundancia aparentemente, les daban carne, aparentemente tenían sus fiestas. Y el pueblo prefería tener una fiesta esclavizado que salir guiados por Dios y confiar en la provisión de Dios para sus vidas. No es diferente del mundo hoy. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la visión del mundo? Vivamos para trabajar fuerte, sobre todo en este país. ¿Qué dicen los americanos? We play hard, we work hard and play hard. Trabajamos duro y también jugamos duro. En otras palabras, el mundo y en este país vemos que el refrán y lo que viven los hombres es para esto: trabajemos duro para disfrutar y fiestar bien duro. Y eso lo estaba extrañando el pueblo. Trabajaban bien duros, no importa que estuvieran esclavizados. Vivimos en tiempos donde no importa que estemos esclavizados financieramente, no importa que tengan que trabajar 50, 60 horas a las semanas. Si al final de la jornada yo puedo montarme en el carro que quiero. No importa si la familia sufre. Si al final de la jornada yo puedo tener la casa que yo quiero. No importa. No importa si yo tengo que echar a un lado mi adoración, la búsqueda de Dios y mi servicio a Él. No importa que esté endeudado a la American Express y a la Visa, si al final del día puedo tener la fiesta que yo quiero tener. Oh pueblo. Hay una fiesta para el pueblo de Dios. Pero hay una fiesta para el pueblo de Dios que es diferente a la fiesta de este mundo. Y David descubrió esta fiesta. Por eso es que venimos hoy a este pasaje, en esta historia, con un instrumento que ha sido relegado y echado a un lado por este pueblo, que es duro de servir, al igual que nosotros. Y de pronto este pueblo, derrotado en un momento por los filisteos, dice: ¿qué ha pasado? Este pueblo que ya está complacido, este pueblo que de alguna manera está avanzando y en conquista, y de pronto sufren un revés de los enemigos de los filisteos. Dice: ¿y cómo podemos? ¿Qué podemos hacer para volver a ganar victoria? Y a alguien dice: ya sé, el arca. Y de pronto sale la idea de un pueblo que ha desconectado la bendición de Dios, del Dios mismo y de la presencia y del testimonio de Dios en sus vidas, y empieza a ver aquellas cosas que Dios ha dado para la adoración como cosas mágicas. Pues si yo llevo el arca con nosotros, vamos a ganar victoria otra vez. Y así sale el pueblo en un momento determinado con el arca, a ver si teniendo el arca, entonces pueden ganar ¿qué? La victoria delante de los enemigos. Y nosotros muchas veces también decimos: yo quiero la fiesta del mundo, pero bueno, para poder querer lo que deseo del mundo, tengo que hacer las cosas religiosas y estar bien con Dios para ver si puedo disfrutar la fiesta del mundo.
Y tenemos a un pueblo hoy que está saliendo con un aparato religioso o con una cobertura religiosa, clamando el nombre de Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Saliendo a la batalla con el arca en el nombre de Jesús, y nosotros somos el pueblo de Dios y nosotros vamos a conquistar y nosotros vamos a ser bendecidos, pero lo que buscan es la idolatría de sus corazones, la materialidad, la corrupción de sus corazones, las calderas de Egipto, los bienes de este mundo, y a eso le han llamado la bendición de Jehová. Pero hay otra fiesta. Hay otra fiesta, porque hay una fiesta para el pueblo de Dios. Pero no es en las calderas de Egipto. Pero no es en los deleites de este mundo. Es en la libertad de los hijos de Dios. Por eso es que sufre el pueblo de Dios derrota. El arca de Dios cae en manos de los filisteos. Y he cubierto historia, ¿verdad? Capítulos y capítulos, ¿verdad? Del Pentateuco, para darle a ustedes una reseña. El arca cae con los filisteos. Los filisteos ahora tienen el arca y ellos piensan que, bueno, wow, ahora sí nosotros estamos en control porque hemos cogido el elemento de victoria en los cuales el pueblo de Israel representa a su Dios, y ahora esta arca con nosotros nos vamos a añadirlo a nuestro panteón de dioses. ¿Y saben qué hicieron los filisteos, los enemigos de Israel? Cogen esta arca y la meten en su panteón de dioses, de ídolos. Y Jehová dice, y bueno, estoy uniendo algunas historias, ¿verdad? Pero dice el profeta, ¿a quién me compararéis? ¿Y a quién me haréis semejante? ¿Me compararéis a vuestros ídolos? Jehová aborrece la idolatría. A todo aquel que quita los ojos del arca del testimonio, de las palabras de Jehová, de la presencia de Dios en nuestras vidas, para voltearnos a dioses falsos. Oh, y este Jehová, esta arca que aparentemente está viva, yo le he llamado los sellos del arca. Esta arca tiene una vida aparentemente en sí misma. Y esta arca empieza a tumbar todo ídolo, queda sin cabeza allí en el panteón de los filisteos. El dios Dagón cae sin cabeza y empiezan a haber tumores y cae una gran plaga y mortandad entre los filisteos, de tal manera que dice, no, mandemos esta arca de vuelta. Y le cogen miedo a esta arca. Esta arca mataba y daba vida también. Esta arca condenaba y esta arca también bendecía. Esta arca era algo con lo cual no se podía tratar a la ligera. Esta arca representaba la presencia del Dios vivo en el pueblo y donde quiera que esté. Un Dios que no puede ser manipulado, un Dios que no puede ser controlado, un Dios que no está a los deseos de los hombres, un Dios que es santo, justo y soberano, pero también misericordioso y lleno de gracia. Un Dios que había dado instrucciones para decir, de esta manera tienen que tratar mi testimonio, porque el testimonio mío se trata de que hay que llegar en mis términos, no en vuestros términos. El testimonio mío se trata de que a través de un mediador y a través de mi venida a ustedes, mi presencia en ustedes, mi tabernáculo con los hombres y mi obra redentora y salvadora, ustedes van a poder acercarse a mí a través del camino abierto, a través de este mediador, y van a poder estar en el arca de seguridad y de bendición. Pero para eso tenemos que prestar atención a las palabras del testimonio, y el pueblo lo había echado a un lado. Por lo tanto, el arca es regresada a Israel, la están transportando a la ciudad de David y la están transportando no como debe ser, inapropiadamente. No habían ido al testimonio. Y de pronto el arca, que va en un vagón, cuando no debe ir en un vagón, van por un terreno donde empieza a bambolearse y aparentemente está en peligro de caerse. Y dice que uno de los hombres que estaba ahí, ¿qué hizo? La trató de
tocar y sostener y cayó muerto. Cayó muerto. Wow, ¿qué está diciendo Dios con esta arca y con las acciones de esta arca? Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, pero hay que venir a Él en sus términos. No podemos venir a Él en nuestros términos. Este hombre no estaba supuesto a estar transportando esta arca de esa manera. Era un levita, pero él tenía que echarse esa arca al hombro. Y este hombre no estaba supuesto a tocar esta arca porque se habían preparado para esta arca que fuera llevada ¿cómo? Con unos palos que la atravesaran, no con las manos, porque era algo santo. Y Dios quería decir algo con este simbolismo. Yo soy santo y para llegarse a mí tiene que ser a través de mi testimonio, a través del mediador. Y yo voy a obrar de tal manera en vuestras vidas a través de un sacrificio representado en los sacrificios del Antiguo Testamento para que ustedes puedan llegar y entonces tocar y entonces abrazar y entonces disfrutar y entonces hacer fiesta. Pero tienen que escuchar las palabras de mi testimonio y tienen que saber cómo venir a Dios. Y cae este hombre muerto. Nosotros sabemos en la historia que David se pone bravo. Pero aparentemente David después busca allí en Primera de Crónicas 15, no vamos a ir ahí. Aparentemente David entonces lee y descubre del testimonio de Jehová qué es lo que había pasado, hace un cambio y vuelve entonces a transportar el arca en la forma que Dios había dicho que se debía hacer, en los términos de Jehová. Y cuando nosotros hemos entrado a través de los términos de Jehová, David hace algo. ¿Qué hace? Se desviste, se desnuda. Se desnuda y ¿qué hace? Hace fiesta para su Dios. Yo no sé si este acto para ustedes, para mí es muy, muy significativo. Hay tantas cosas que quisiera compartir con ustedes acerca de esto. Y lo primero que quiero y lo último que quiero dejarles en esta mañana es que cuando nosotros venimos a Dios a través del camino que Él ha puesto, que es Cristo, no podemos venir a través de otro camino. Si venimos a través de otro camino en otros términos, vamos a morir. Vamos a querer tocar a Dios y los santos y vamos a caer fulminados por la santidad de Dios. Pero si venimos a Él a través de ¿quién? De su Hijo. Este es mi Hijo amado, a Él oír. Él es el testimonio. Él va a morar en vuestras vidas. No hay otro camino dado a los hombres bajo el cielo, bajo el cual podamos ser salvos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Yo soy el arca, en mí está el testimonio de Dios. Si vienen a mí en la forma que yo os digo, a través de la fe, hallaréis seguridad, hallaréis descanso para vuestras almas y hará deleite y fiesta y bendición en vuestras vidas. David, habiendo encontrado eso, David ahora se desnuda con una desnudez que agrada a Dios. Porque yo les pregunto, ¿David ahora está en función de rey o de esposo o de padre o de guerrero? ¿Cuántos roles David jugó? Pastor, rey, esposo, guerrero, hombre. El rol de hombre, el rol de esposo, el rol de pastor, el rol de rey, el rol de guerrero. ¿Cuántos roles, verdad? ¿Cuánta dignidad pudiera haber en la vida de David basado en los roles y en las obras de David? Pero en este momento, para poder encontrar a Dios y para poder entrar y estar seguro en esta arca, había que abandonar toda nuestra propia suficiencia, nuestra propia justicia y nuestras fuentes de significado basado en nuestros roles. ¿Quién es un verdadero adorador? Aquel que se ha despojado de todo rol, de toda fuente de significación en sí mismo. Aquel que viene delante de Dios desnudo y dice: yo no tengo nada que ofrecerte.
ni como padre, ni como hijo, ni como trabajador, ni como pastor, ni como hombre. De ninguna manera puedo yo traer algo digno delante de ti. De ninguna manera, ni como religioso, ni como sacerdote. De ninguna manera puedo entrar con obras que te agraden. De ninguna manera. La única forma que puedo entrar y la forma que tú has dado para mí es que entre desnudo. Sin nada. Sin ninguna dignidad propia. Precisamente es aquel que ha descubierto ese lugar de seguridad y esa arca, y toda nuestra dignidad queda a un lado y podemos decir: yo soy un gran pecador y no tengo ninguna reclamación delante de ti. Toda mi dignidad, todo aquello en lo cual yo pongo significado es echado a un lado. Y lo único que quiero es ser encontrado delante de ti, cubierto con tu misericordia y con tu justicia. Y cuando así lo hacemos, entonces nos damos cuenta que hay un lugar que tiene el adorador, donde no importa más nada, sino solamente el exaltar la gloria del nombre de Dios. Y el entrar en esta relación con Dios de gracia, donde lo único que yo traigo a Dios y la única forma que puedo entrar es a través de mi desnudez, echando mi dignidad a un lado. Querido amado que me escuchas, para llegar a Dios tienes que desnudarte de tu propia justicia, de tu propio honor, de tus propios méritos. Y en esa desnudez hay libertad. En esa desnudez hay descanso. Porque ya yo no tengo que hacer nada, ningún rol para llegar a Dios. Lo único que tengo que hacer es encontrarme con aquel Dios que tiene toda dignidad y que ha dicho que si yo vengo desnudo delante de Él, me abraza con misericordia, me cubre con su justicia. Y cuando empezamos a ver eso, ¿qué pasa en nuestra alma? Hay danza. Saltamos de alegría. Hay una verdadera adoración. Algunos de ustedes quizás no son llamados a danzar como danzó David, pero lo único que yo espero es que vuestro corazón dance. Que tu corazón esté danzando porque has podido desnudar tu alma delante de Dios y el Dios que te ama te dice: venid a mí, si estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en ese lugar donde ya no importa lo que has hecho como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como madre, como sacerdote, como pastor, como adorador, como bautista, como pentecostal, como hombre o como mujer. En ese lugar donde lo único que importa es lo que Dios ha hecho por ti, sin mirar nada en ti, en esa desnudez, entonces hay un grito de júbilo y de alegría donde podemos saltar y regocijarnos y saber que ahí está mi lugar y ahí pertenezco. Pero esta desnudez ofende a aquellos que no se desnudan. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Bendita desnudez que honra a Dios por encima de los hombres. Oremos. Amante Padre, gracias porque nos has desnudado de nuestra propia justicia allí delante del arca del testimonio, sabiendo que no podemos llegar con nuestras ropas de obras, de significados, de roles, de obediencia propia, pero que podemos llegar humildes ante tu presencia, como aquel hombre llegó y entró en el templo y salió justificado. Y Jesús dijo que este hombre decía: ten misericordia de mí porque soy pecador. ¿Cómo podemos llegar en la desnudez de nuestra necesidad? Y desnudos en esa necesidad oímos las palabras de justificación que nos hacen danzar y bailar de alegría y prorrumpir en una alabanza sin miedo, sin límites, en una alabanza que solo exalta el nombre de Dios y echa toda dignidad humana al piso. Nos gozamos en ti, Padre. El que se gloría, gloríese en ti. Y haciendo esto en esta desnudez, Padre,
Te encontramos a ti en la hermosura de tu santidad y somos llenos del deleite y del placer de tu presencia. Padre, es mi deseo que este pueblo pueda danzar y bailar delante del arca del testimonio, porque han visto en ti toda dignidad y toda obra de justicia a favor mío, a favor nuestro, indignos pecadores, pero revestidos de la gracia, de la misericordia y del perdón de Dios. Señor, ayúdanos a seguir bailando en esta desnudez y a escoger la alabanza de Dios por encima de la alabanza de los hombres. Síguenos enseñando y regrésanos ahora hasta nuestros hogares en tu bendición, en tu gracia, en tu paz y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.